Voy a abordar estos dos puntos. Primero, un vistazo a los testamentos como una fuente de información y después les quiero presentar un estudio de caso a partir de este trabajo que les digo que tuve oportunidad de llevar a cabo hace un tiempo, pero del cual retomo dos o tres cosas que quiero enfatizar. Entre las múltiples y diversas fuentes de información histórica, usualmente ubicadas en acervos, los testamentos llamaron la atención de los investigadores hasta hace relativamente poco tiempo. Su estudio sistemático, y por ello me refiero a que hay objetivos claros, análisis cualitativos y cuantitativos llevados a cabo con la participación de equipos de trabajo, así como resultados de investigación publicados, se puede ubicar hace poco más de 4 décadas. Debemos a los franceses como François Lebrun, que está aquí, Michel Bouvel, Pierre Chanou, por ejemplo, los primeros estudios a Philippe Ariès, los primeros estudios sobre la sociedad y su actitud ante la muerte en el marco del estudio de la historia de las mentalidades. Desde entonces y a la fecha, los estudios elaborados con base en esta fuente documental han proliferado notablemente. En España, por ejemplo, hay estudios sobre testamentos en la región de Andalucía, como el de David Martín López, el de Antonio García Básolo en Córdoba o el de María José de la Pascua en Cádiz. Asimismo, otros estudios como el de Rodríguez Gracia en Jaén, el de Coria en Murcia, el de Rapún en el Alto Aragón y el de García en Barcelona. Por su parte, en el Reino Unido se avisó por medio de la web que recientemente fueron publicados, cito, millones de testamentos posteriores a 1858 que servirán a investigaciones. Esto, al parecer, está aún por ocurrir. En Latinoamérica, los testamentos también han sido motivo de diversos estudios. Destacan en particular los llevados a cabo durante varios años por Julio Retamal Ávila en Chile, quien ha trabajado testamentos de indios dictados entre los siglos XVII y XVIII. En Argentina, Margarita Gentile los ha trabajado para Tucumán. Están también los estudios colombianos de Giovanna Rojas y Pablo Rodríguez en Bogotá y Leonardo Silva en Tunja, los de Kerstin Novak en el Perú, los de Alfredo Figueroa en Panamá, así como la base de datos elaborada por Félix Alfaro y Carmela Velázquez en Costa Rica, estos dictados entre los siglos XVII y XVIII. En México, los estudios históricos con base en testamentos también han aumentado en los últimos años, y ello no sorprende si se considera la enorme riqueza de información que puede derivarse de su estudio. A la fecha se han llevado a cabo diversos estudios sistemáticos por reconocidos investigadores, pero me voy a centrar en particular en los que se han presentado como tesis en los últimos años. Es el caso de los realizados en el centro de México, como los estudios de Sofía Torres en Culhuacán, el artículo de María de la Paz y Michel Ludwig sobre un testamento de Xochimilco, y acá en el centro de México, dada la gran cantidad de este tipo de documentos, desde hace varios años se han estado trabajando. Menciono aquí, por ejemplo, los de Miguel León Portilla, los trabajos de Miguel León Portilla, Sarah Klein, Matthew Restal, James Lohart, Teresa Rojas, Susan Kellogg's, entre otros muchos. De las tesis como investigaciones recientes están la de Maribel Reina, con testamentos de Puebla, Tlaxcala y Toluca. Para Toluca, asimismo, está el trabajo de María Elena Bribriesca y Georgina Flores y la investigación doctoral de Caterina Pizzigoni. Para el occidente de México están los estudios de Rosa María Alvarado y Arturo Rocha en Colima, el de Sara Sánchez en Michoacán, el de José Enciso en Zacatecas, y en el centro norte la investigación de Verónica Martínez, que se centra en Querétaro, la de Lilia Villanueva en Monterrey, y finalmente el estudio de José Castillo, quien analizó testamentos en Jalapa. Con base en las imágenes de estos mapas que les acabo de presentar, la primera reflexión es que contamos con una guía que nos permite observar en qué países los testamentos se han considerado como objeto de estudio. España, evidentemente, lleva camino avanzado, igual que Francia. Para Centro y Sudamérica es una oportunidad para la identificación de temas de investigación, sobre todo en aquellos países que tienen academias de historia y cuyos acervos históricos contienen estos documentos. En el caso de México, resulta claro en dónde se han concentrado los estudios. Asimismo, ver cuáles son aquellos estados de la República en donde nos hace falta buscar y trabajar estos documentos, bajo la suposición de que existen, y parece que sí, con el fin de complementar las investigaciones que se han desarrollado hasta ahora. Ahora bien, es posible, con certeza, que se me hayan escapado algunos otros trabajos recientes en otros estados de la República, pero esta aproximación puede resultar útil como guía. Y entrando en la materia, en todas las investigaciones aquí señaladas y en otras anteriores hay un denominador común. Se trata del análisis de la actitud ante la muerte de los testadores. Muchos de estos trabajos que les he comentado son de historiadores y por tanto ponen el énfasis en ese tema de la actitud ante la muerte. Mediante los testamentos es posible identificar el proceso de aceptación, comprensión e incorporación cultural de una nueva manera de enfrentarse a la muerte. Dicho proceso inició con el hecho mismo de dictar un testamento. En este sentido, el punto de partida que ubica además a estos documentos en el marco del tema que trata este coloquio, resalta el reconocimiento de la lengua escrita como una suerte de autoridad para registrar
representar la última voluntad de una persona y asimismo la esperanza de que lo que ahí expuesto pudiera ejecutarse. La actitud ante la muerte reflejaba y refleja un fenómeno cultural que por su naturaleza evidencia algo muy íntimo, pero a la vez muy social. Conjunta por un lado las creencias del individuo, es decir, sus convicciones y expectativas con respecto al más allá, de manera que sus disposiciones pretenden facilitar el camino hacia donde haya que ir después de muerto. Al mismo tiempo, hay también una preocupación más terrenal, tanto para procurar el bienestar de los que se quedan, como para no dejar cabos sueltos en la vida, sobre todo en relación con el pago de deudas adquiridas o el pago de deudas pendientes de cubrir al testador. Teresa Rojas anota en su estudio publicado en la colección Vidas y Bienes Olvidados que en las sociedades mesoamericanas debieron existir reglas para la distribución de los bienes en herencia, así como para la disposición y el tratamiento del cuerpo del fallecido. Con certeza hubo diferencias en estos rubros relativas a la región de la que se tratara en el largo periodo previo a la llegada de los españoles. En este tenor, en el periodo novohispano, los testamentos tuvieron la función de estandarizar, formalizar, legalizar y sobre todo garantizar que la voluntad del testador se llevara a cabo, ya entre sus familiares, ya entre las personas designadas para ejecutarlas, incluidos los sacerdotes. Entre estas garantías, por cierto, se hallaban los posibles bienes para la Iglesia y varios de los estudios sobre testamentos dan cuenta de las legislaciones y de cómo los sacerdotes intervinieron para que la ejecución de la voluntad de los testadores. Ahora me referiré un poco a la manera para abordar el estudio de estos documentos. Cabe señalar que en tierras americanas se utilizaron varios de los formatos que ya existían procedentes de España. En el territorio novohispano, ante el reconocimiento del hecho de que los indios morían sin dejar disposición de sus bienes, se dio aviso de que era necesario realizar testamento en 1565, como quedó consignado en el diario o Anales de Juan Bautista de esta manera. Hoy domingo 30 de mayo de 1565 años, entonces se pregonó lo del testamento, lo que dejan los que se mueren, lo que deja a la gente. Y se pregonó en razón de que no se verifica lo que dejan dispuesto los que mueren. Tal vez donan algo a la iglesia, tal vez para ayuda de su ánima y tal vez no se hace. Por esta causa el padre lo investiga. Todo lo que se tiene lo verán en la audiencia. Y el que hará el testamento será un buen escribano que vendrán por él aquí o en la Santa Iglesia o vendrá de la audiencia. Y el enfermo al hacer testamento dejará a 2 o 3 que ayuden a su ánima. Y una vez hecho el testamento, luego lo verán los padres para que de inmediato se haga lo que dejó dispuesto. En el mismo año se publicó el modelo de testamento de Fray Alonso de Molina, retomado del escribano español Lorenzo de Niebla. Este modelo contenía cláusulas espirituales y patrimoniales que señala García Bázolo, las que pueden identificarse con las siguientes en el modelo del franciscano Fray Alonso de Molina. Estas son las partes. El preámbulo, que corresponde a la invocación divina, típicamente en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y también mi querida Madre Santa María, siempre Virgen, etc. También se señalan en esta sección los datos del testador, por ejemplo, yo, María Salomé, natural de Santa Bárbara, Maxoxotlán, etc. Otra sección son las cláusulas expositivas, que incluyen el estado de salud física y espiritual que hacen apto al testador para dictar su testamento. La tercera sección son las cláusulas dispositivas, que corresponde a la sección más larga del testamento. Incluye la disposición del alma y del cuerpo, el número de misas, también el reconocimiento de las deudas, tanto las pendientes por parte del testador como las que otros adquirieron con él. Asimismo, la distribución de sus bienes a sus herederos, el nombramiento de los albaceas y la revocación del testamento. Finalmente, el escatocolo, que se refiere a la localización del documento, es decir, en qué lugar fue elaborado, quiénes fungieron como testigos y el escribano que lo elaboró. Con base en la identificación de estas secciones, los testamentos pueden estandarizarse y ser factibles de la aplicación de análisis cuantitativos y cualitativos, pues dan luz en diversos temas. Personalmente, me he abocado al estudio de la vida cotidiana, de la que estos documentos son una rica fuente de información. Para ejemplificar su utilidad desde esta perspectiva de análisis, tomo ejemplos de algunos de estos testamentos que tuve oportunidad de analizar de la colección de Ocotelulco, una de las 4 cabeceras mejor conocidas de la Tlaxcala del siglo XVI, al momento del contacto con los hispanos. El corpus analizado consta de 48 documentos, 46 originalmente escritos en náhuatl, pero tienen su trasunto al castellano, y otros 2 escritos originalmente en castellano. Todos fueron dictados por más iguales entre 1572 y 1673. De manera más precisa, nada más hay 4 de 1673. Un tema reflejado en 2 testamentos de la colección de Ocotelulco es la partida a tierras lejanas por diversas razones, entre las que se encuentran la migración voluntaria y la forzosa. En virtud de que los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles en las campañas de conquista, muchos de ellos se fueron y no regresaron jamás. Ante la conciencia de que irse podía implicar, en efecto, no volver, en el corpus de Ocotelulco hay un caso de quien hizo su testamento. En una fecha imprecisa, entre 1572 y el final del siglo XVI, Antonio Pérez, natural de alguno de los pueblos de la región de Ocotelulco, aparentemente en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, dictó su memoria testamentaria ante los testigos don Bartolomé de Acosta, don Lorenzo Sánchez y Pablo Saoro,
Feliciano señalando lo siguiente: mando que ya me voy a las Chichimecas, y mi tierra en que está la casa la tiene otra persona llamada Fabián, y lo conoce mi tío que era y su madre, y en manos de mi padre están tierras y casas, y ahora otra persona, Pablo, se las tiene cogidas las tierras y las casas que nadie se las dio. Y otra tierra que de ella sabe mi padre y el dicho Pablo Saurós, la tiene, se la dio su abuelo, y ya mucho tiempo que está en litigio y no hace caso de mí como si no me conociera. Y ahora todas estas tierras las dejo atajadas, y las casas han de ser para mis hijos porque ya me voy, que soy propuesto. Propuesto se entiende para ir a las Chichimecas. En otro caso correspondiente al de Feliciano Xochipane, quien compró tierras a un español, don Diego de Oñate, en 12 pesos, quien había partido a las Chichimecas y vuelto, y entre estas acciones había vendido su tierra al dicho Feliciano, quien aclaró. Dijo el enfermo que compró la tierra de don Diego de Oñate y nos conchavamos en 12 pesos cuando fueron a las Chichimecas. Le di 3 pesos y luego vino y le di 1 peso, y luego vino por 2 pesos cuando estábamos en casa de Pedro Tecuan, nosotros, con quien hacen 6 pesos, y Antonio García me dio 6 pesos, con los que se entiende, de acuerdo con el texto del testamento, que luego cubrió la deuda de los 12 pesos. Otro tema ilustrativo de la información que contienen los testamentos en términos de vida cotidiana es el que incluye a los bienes que se heredaron. Estos brindan una idea clara de en dónde estaba puesto el valor de las cosas, además de la posesión más preciada, que era la tierra para cultivar. Estos bienes son diversos, destacan los árboles frutales, los nopales y los magueyes, pero entre todos, la ropa es una constante en muchos de los testamentos de indios, de acuerdo con los estudios elaborados en diversas partes de México y también de Latinoamérica. En la colección de Ocotelulco tenemos el ejemplo de María Iztaccíhuatl, quien dejó asentado: dejo a Melchor 2 puercos para que se case, ha de ser mi huipil para Isabelilla y mi falda para Magdalena. También el testamento de Angelina, quien dictó: este es el huipile para la iglesia y la caja y naguas y dineros 13 y cubija. En el caso de los hombres, también se heredaron enseres, como Agustín de Pantepetzin, quien dictó que compré un sombrero y di 5 reales, que lo tenga mi esposa llamada María, y enseguida puso: mando que 2 asientos de Mechocán ha de tener mi nieto Francisco Tapian. O el testamento de Bartolomé Cuauhcuau, quien dejó dicho que tengo un capote que se lo den a mis hijos. En el testamento de Hualchacatzin, por su parte, es posible ver que incluyó entre sus bienes objetos que no existían apenas unas décadas antes. Dijo así: que doy mi caja con sus hierros a mi nieta María Salomé, que la tenga. Doy mi caja a mi nieto Juan, que la tenga. Y le doy hechuras a mi nieto Juan. No pudimos determinar a qué se refería con hechuras. Así está incluso en el texto original en náhuatl. Y continuando con las propiedades, quisiera presentar rápidamente los casos de 2 indios acaudalados en comparación con otros indios de la región de Ocotelulco, pero con media fortuna comparados con los indios nobles o con personajes criollos o españoles como los que trató en su momento Verónica Zárate en su investigación. Se trata de los testamentos de Francisco Hernández y Bartolomé Cuauhcuau. Del primero, solo se recuperó un fragmento de su testamento que está incluido en la colección de Ocotelulco, pero es suficiente para dar cuenta del gran número de propiedades que poseía, principalmente en ganado, además de una larga serie de deudores. El caso de Bartolomé Cuauhcuau, de Santa Bárbara, ilustra por otra parte que también poseía propiedades en tierras y ganado, pero su principal inversión estaba en el dinero que había prestado a una serie de deudores. En su testamento dejó registro de ellos, dando muestra de una clara lucidez, así como de una memoria prodigiosa, que es típico de estas culturas en donde la lengua escrita no era parte de su modus operandi y entonces todo estaba registrado en la memoria. Sin embargo, bueno, pasó a la lengua escrita en el testamento y les muestro aquí un pedacito de los bienes que dejó a sus herederos, que eran parte de las deudas. Leo rápidamente. Dijo el enfermo: mando que si me muriere, que le den a mis hijos 3 pesos en tomines que le presté a Diego Sastre. Mando que si muriere, que pidan 6 tomines que presté a Agustina, que pertenecen a mis hijos. Mando que si me muriere, que le pidan a Bernardo Quetzaltótotl 6 reales que le presté en tomines. En tomines se los di y que en tomines me los pague. Dijo el enfermo: mando que si me muriere, le pedirán 2 pesos en tomines a la viuda Isabel que le presté para que críen a mis hijos. Y en fin, es una larguísima lista. Finalmente, quisiera mostrar un ejemplo de la convicción de dictar un testamento ante la proximidad de la muerte, así como dar valor a la palabra escrita y la necesidad de contar con testigos confiables. Se trata del caso de Angelina, la misma que dejó su huipil para la iglesia, quien aparentemente se hallaba grave en el momento de decir su postrímera voluntad. En la última parte de su testamento quedó anotado: el que escribí, Gaspar, porque no aparece el escribano del pueblo. Por eso yo escribí la declaración de la enferma y de su boca escuché toda su palabra, y los testigos de la enferma no saben escribir. Bueno, pues hasta aquí estos ejemplos, considerando que se acaba el tiempo. Quiero terminar esta presentación reiterando que los testamentos son documentos de una notable riqueza de acuerdo con la información que proveen. Su formato permite su análisis desde una perspectiva cuantitativa y de esa manera es posible acercarse a regularidades temporales y regionales, sobre todo cuando se cuenta con una muestra no demasiado pequeña, pero representativa, que generalmente están ubicadas en los acervos
recuerdos y están casi siempre juntos. En el mismo tenor, la información que procede de testamentos de nobles, de maseguales, de criollos, de hispanos o de otras etnias da cuenta de las condiciones históricas, económicas y políticas en las que se hallaban inmersos estos actores sociales. En el caso de la vida cotidiana, hasta es posible identificar pervivencias culturales, así como innovaciones en la producción y el uso de la cultura material. El reto entonces está en abordar su análisis con preguntas claras. Muchas gracias.